la puerta. Cerrala. ¿Estás segura? No lo suficientemente. No pises en las líneas. Tengo que acomodarlo. No está recto. Está cómodo. Seguro está cómodo. Te voy a apagar la luz 9 veces. No está perfecto. Tiene que estar perfecto. Puto toque. Bienvenidos a Puto Talk, el podcast ideado para derribarte los esquemas y darte a conocer más acerca del maravilloso y jodido mundo de las personas con TOC. En el episodio de hoy nos acompaña Saúl, estudiante de psicología y afectado del TOC, que junto a Pablo, nuestro psicólogo estrella que conocen, y Sandra, educadora social y directora de la asociación TOC Valencia, nos hablarán acerca del TOC en todas las etapas de la vida, pasando por la infancia, la juventud y la vejez. Y qué mejor forma de empezar a abrir el melón que por el principio. Sandra, nos harás el honor de empezar el programa contándonos cómo se vive la infancia teniendo TOC. Es complicado. Tengo recuerdos porque yo no fui diagnosticada hasta que tuve 20 largos, ¿no? Pero claro, cuando te diagnostican y vas haciendo memoria y te van viniendo flashes, ¿no? A lo largo de tu vida, pues te das cuenta de que esa niña un poco excéntrica, esa niña que tenía particularidades, pues es que tenía TOC y nadie lo sabía. Yo en mi caso, por ejemplo, tenía una obsesión súper grande con desnudarme, desnudar a mis muñecos y a lo que me pertenecía, más o menos, ¿no? Entonces, mis padres cuentan que pues tenía 2 o 3 años, yo no era muy mayor, y me compraron un Papá Noel en la Plaza de la Virgen de Valencia, ¿vale? Ahí todo súper navideño, tal y que cual. Lo típico que hay un puestecillo y le compran al bebé o a la niña un muñeco. ¿Qué pasa? Ese muñeco tenía el traje cosido y yo tenía obsesión con quitarle a todos los muñecos el traje y vestirlos con papel higiénico y cosas así, ¿vale? O sea, era algo muy extremo. Pues, claro, yo ahí era muy pequeña, mis padres no sabían bien qué me pasaba. Entonces yo vi el muñeco, vi que no le podía quitar la ropa, me puse a llorar. Cada vez lloraba más, parecía que me estaban matando y mis padres se pusieron súper nerviosos porque no había manera de consolarme y tuvo que pedir mi padre un cuchillo en un bar para rajarle la ropa al muñeco y que yo dejara de llorar. Y entonces yo ya me quedé tranquila con mi muñeco que ya no era Papá Noel ni que era nada. Entonces, eso es el toque en la infancia, ¿no? Es muy difícil de detectar porque está desde que eres bien pequeño. Claro, es como en la serie de John Sheldon con esas manías que pueden ser compulsiones, que incluso todos los niños podemos llegar a tener en algún punto, pero es la magnificación de ese tipo de conductas las que puede desencadenar en un TOC. ¿Cómo fue para ti la infancia, Saúl? ¿Fue difícil el TOC en etapas más tempranas? Para mí, en la infancia fue difícil porque yo crecí en un ranchito, en una población pequeña, y pues yo desde chiquito yo tenía obsesiones y compulsiones que yo no sabía que era un ciclo TOC. Entonces yo recuerdo mi primera obsesión fuerte, yo estaba en la primaria en la escuela, y recuerdo perfectamente cómo la maestra nos estaba explicando el sentido de la letra S y la C. Entonces, yo recuerdo perfectamente cómo me obsesioné existencialmente por qué la S sonaba así y por qué la C en algunas ocasiones era como Cecilia y en algunas ocasiones era como caca. O sea, yo me obsesioné con ese término terrible. Yo tenía 6 años y a mí nadie me podía sacar de mi duda existencial. Yo no sabía por qué, quién había inventado el alfabeto. Yo quería entender a la perfección por qué sonaba así. Entonces yo ya tenía una obsesión existencial fuertísima que me quemaba y solamente me decían, pues es que así es, pero mi mente iba más allá, todo el tiempo. Entonces, ese es mi primer recuerdo de una obsesión más fuerte que he tenido. O sea, realmente hay como una confusión, ¿no? De lo que viene siendo que nadie de tu entorno entiende lo que os está sucediendo o lo que sucede en esos momentos. También es cierto que en consulta vemos que es difícil
identificar esos patrones, porque incluso el DSM es un poco especialito, en el buen sentido, esta vez, a la hora de diagnosticar por temas de prevención y de que no suponga un malestar para el menor, pero que al final veo que incluso tanto en España como en Latinoamérica es muy difícil esa identificación en la primera infancia, ¿no, Sandra? Sí, mira, por ejemplo, hay una parte de mí que yo pensaba que era mi personalidad, y sí que es cierto, bueno, al final tienes un trastorno obsesivo compulsivo, es un trastorno de la personalidad y sí, vale, forma parte de tu personalidad, pero no es tanto como que esa parte que no controlas, tú cuando no sabes que tienes TOC piensas que eres tú, ¿vale? Que eres tú así. Entonces a mí desde bien pequeña, con 4 o 5 años, porque todavía me acuerdo que yo no iba a la primaria, me llamaban, por ahí viene la defensora del pueblo, ya ha venido, ya está aquí, la defensora de las causas perdidas. Y en mi familia llevaban un cachondeo enorme, sobre todo los novios de mis primas, porque yo era la pequeña por todas partes, de una familia muy grande. Y era muy graciosa porque era muy pequeña y entonces yo todo te lo rebatía. No sé, alguien decía algo malo de alguien, yo enseguida sacaba toda mi retórica, fíjate que era pequeña, una retórica enorme, pues para defender aquella causa perdida, simplemente por el hecho de que no me parecía justo que se hubieran posicionado tan rápido en el otro lado. Era como que quería llegar más al fondo. Pero era algo que te quemaba, como decía Saúl, o lo tenías que hacer sí, o si no te generaba a ti malestar. A ver, no es tanto como una compulsión, sino con un rasgo del TOC que es la sensación de injusticia, que es la que la tenemos permanentemente, y es esa característica, la de sensación de injusticia, la de rigidez. No me puedo creer que una persona adulta esté diciendo algo malo de otra cuando me han dicho en el colegio que no hay que hablar mal de alguien. O sea, es como que todas esas cosas van muy rápido por tu cabeza y se une, ¿no? La justicia con esa rigidez. Y entonces de repente, claro, eres, yo en ese momento pues medio como era, siempre he sido más social, ¿no? Era la defensora del pueblo, pero bien podría haber sido la Santa Inquisición si me hubiera dado por otra parte. Entonces ahí está. Entiendo que el seguir las normas impuestas socialmente para las personas con este tipo de trastorno, aunque todavía no estén diagnosticados o consolidado de todo el diagnóstico, tiene que ser muy difícil porque son como, dices tú, el adalid, ¿no? El que tiene que hacer cumplir todas las leyes. ¿Cómo ha sido sociabilizar con ese tipo de rigidez cognitiva que estabas hablando, por ejemplo, Saúl? Tenemos como una rigidez o una forma de pensar muy cuadrada que los demás no comprenden y piensan que a lo mejor es un berrinche o una forma de actuar, pero realmente nos causa muchos problemas y mucho sufrimiento desde la infancia y no hay nadie que nos lo detecte, no hay nadie que nos diga, tienes esto, vamos a ayudarte, o sea, es difícil, es duro. Yo la pasé mal porque en mis valores, en mi familia, en mi cultura, en mi religión, por ejemplo, en mi caso yo soy católico, entonces mi mamá era de catequista, o sea, mi familia era muy religiosa. Imagínense también por ahí cómo me atacó terrible, que yo recuerdo que el día que hice mi primera comunión, yo salí de la iglesia y cada 5 minutos iba y pedía perdón a la iglesia, me regresaba a pedir perdón porque yo sentía que ya había pecado. Entonces, era un mundo de compulsiones y que obviamente hicieron difícil mi infancia. En muchos aspectos la volvieron pues dura. Entiendo. ¿Y cuándo recibisteis la primera noticia de esto, de qué es el TOC? ¿O cuándo fue la primera vez que el TOC se cruzó en vuestra vida? A nivel de nombre, por decirlo así. Hasta los 17 años. Yo ya había pasado crisis y demás, y hasta los 17 años fue cuando ya comienzo con todo este tema de darme cuenta lo que es el TOC y demás. Todo porque toqué fondo. Yo estaba ya con algunos otros trastornos de ansiedad muy graves. Yo ya tenía encima de mí un TOC existencial, un TOC religioso, y yo ya estaba sumergido en desrealización y despersonalización, sumado a ataques de pánico constantes. Yo creía que lo que me pasaba era yo la única persona en el mundo y que lo que me pasaba era sumamente especial. Entonces,
Yo estaba sumergido en un laberinto sin salida, y aparte en ese tiempo todavía ni siquiera el TOC era considerado un trastorno con sus características propias, era considerado un trastorno de ansiedad. Los psicólogos ni siquiera sabían cómo tratarlo. Pasé por 8 psicólogos antes de encontrar la terapia basada en la evidencia. 8 psicólogos durante muchos años hasta que di en el clavo. Por ir concluyendo un poco esta parte, ¿no? ¿Qué consejo le podríais dar cada uno de vosotros a las familias de un niño que tenga este tipo de peculiaridades, como lo habéis nombrado? Pues yo prestaría atención, ¿no? Muchas veces los niños que tienen TOC o tienen mucho carácter o son niños que les cuesta mucho hacer las cosas porque están pensando que las tienen que hacer perfectas. Entonces, cuando tu hijo te ponga de los nervios porque siempre está tardando, siempre está mirando cómo se quedan los juguetitos, siempre tarda en a lo mejor relacionarse con los demás, te pregunta si se ha portado bien o si se ha portado mal 30.000 veces, ves que le cuesta relacionarse con los demás por timidez o porque se pelea constantemente o porque reta a la profesora o porque te reta a ti cuando le dices ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no me das esto? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? O sea, cuando tú ya ves que esto se pasa de la raya, no es que a lo mejor tu hijo sea hipertímido o te quiera tocar los cojones, que es lo que muchas veces piensan los padres. No, ahí puede haber un problema. Sí que es cierto que cuando uno es pequeño, el diagnóstico no es tal porque hasta que no es más mayor el niño no se te puede determinar un diagnóstico. Pero sí que se puede ver para dónde tira y ver qué pautas educativas se pueden ir poniendo, porque si no, lo único que vas a hacer es acrecentar el problema del niño, tú no lo vas a entender y vas a tener más problemas en casa. O sea, es que no es beneficioso para nadie. Yo podría decir que es un tema global de estigmas en cuanto a salud mental, porque si tuviéramos una sociedad psicoeducada, una sociedad con tantita información respecto a la salud mental, la importancia de atenderte, la importancia de conocer y de cuidar una salud mental, no existiera tanto este tipo de problemas. Si de por sí el TOC es difícil de detectar a esa edad, sobre todo cuando no hay compulsiones muy visibles. Cuando no hay compulsiones visibles y el niño está sufriendo de TOC puro, que son compulsiones mentales, es difícil de verlas y las personas lo juzgan a la persona, le pueden decir eres un tonto, estás inventando todo eso, etcétera. O sea, minimizan el sufrimiento. Y Saúl, ¿a ti no te pasaba? Porque a mí sí que me pasaba. Me preguntaba cosas muy existenciales, por ejemplo, ¿no? Era muy pequeñita y me hacía la pregunta todo el rato. Entonces, nosotros estamos en este mundo, ¿no? Pero, ¿y si pertenecemos a otro mundo cada vez? ¿Sabes? Preguntas así súper locas que te las planteas porque realmente tu mente es obsesiva y entonces está cuestionando todo el rato todo. Y entonces, claro, yo iba a mi madre y le decía, mamá, es que, ¿y si pertenecemos a otro cuerpo? Y porque, no sé, a lo mejor me habrían explicado en ese día que tenemos células, que las células forman parte, somos, ¿no? Y hacen que seamos un cuerpo humano. Y yo decía, ¿y si somos parte de otro cuerpo? Y me acuerdo un día que le dije, ¿y si lo que yo estoy viendo y lo que estoy oyendo solo lo oigo yo y tú estás viviendo otra realidad? ¿Cómo sé que tú no la estás viviendo? Y entonces mi madre pues se pensaba que siempre me decía, ay Sandra, es que eres un espíritu libre, ay, es que eres muy creativa, ay, es que tienes una mente especial. No, es que tenía TOC y nadie supo verlo. A mí no me lo detectaron hasta que tuve 23 años, que caí en una depresión de caballo. Y entonces yo, porque quería salir de la depresión, me puse a investigar y al final me di cuenta de que tenía TOC. Pero había estado toda la vida con él. Entonces, teniendo en cuenta este ejemplo que nos has dicho, Sandra, ¿cómo es vivir la adolescencia con TOC? Pues es chunga. Hombre, la adolescencia es chunga de por sí. Sí que es cierto, ¿no? Que pues neurológicamente, biológicamente, gracias a la adolescencia somos los adultos de hoy en día, pero la adolescencia se pasa mal. Y respecto al TOC, pues ahí se ve súper movido, ¿no? Porque tienes muchas inseguridades y ahí va cobrando forma y te va haciendo hacer compulsiones que a lo mejor antes no hacías.
Esa es la peor etapa porque ya tienes esa regulación hormonal distinta, se consolida la personalidad, ¿no? Y hay una serie de cosillas que van cambiando, que la niñez no te planteaba, ¿verdad? Claro, el existencialismo se vuelve sí existencial, es duro. En mi etapa fue donde empezaron a salir más rituales para poder calmar esa ansiedad que me generaba el TOC. Y es ahí donde sí que se podía visualizar, aunque yo no lo visualizaba. Una de las cosas que hacía, que puede parecer graciosa y que pasaba desapercibida, era que si no me gustaba alguien y estaba cerca de mí, pues no respiraba. Por ejemplo, ese no gustar podía ser que fuera fumador y oliera aliento, que tuviera una verruga, que me cayera mal, y entonces hasta que no se iba esa persona yo no podía respirar. Entonces eso también hacía que yo muchas veces me fuera de los sitios. Entonces se volvía un poco complicado. Claro, porque al final tú también pensarías, por ejemplo, que la otra persona no te vea que estoy haciendo esto que estoy haciendo, ¿no? Y el malestar que generaba el hecho de no estar respirando. Saúl, ¿tú has tenido ansiedad en tu adolescencia relacionada con el TOC? Sí, 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 sobre todo porque es cuando empiezas a crecer, ¿no? A interactuar con más personas y tienes todo ese tema hormonal, porque a mí también me pasó, ¿eh? Me pasó muy fuerte el tema hormonal y algo que a mí me marcó mucho fue que yo tenía una tendencia a pensar en el futuro y superarme. Entonces, yo quería elegir mi proyecto de vida para que cuando yo fuera adulto ya tuviera todo perfectamente planeado y organizado. Saúl, estabas Sí, estudiando constantemente todas las variables, ¿no? Que tenías que hacer ahora para que dieran resultado en un futuro. sí, yo tenía la obsesión que tenía que ser todo perfecto, incluso yo quería ser doctor y yo me estaba estudiando libros de anatomía en ese A tope. tiempo, o sea, yo no tenía por qué estudiar esto y yo estaba estudiando libros de anatomía para que cuando yo fuera a iniciar la carrera de medicina yo ya fuera avanzado, imagínate, yo ya estaba pensando en eso, entonces tenía una obsesión terrible por elegir perfectamente el futuro y adelantarme a ser alguien importante. Yo quería superarme, quería obviamente tener un futuro brillante, pero yo lo manifestaba con obsesiones y compulsiones de que yo me quería poner a estudiar y yo no salía a jugar al parque con los demás niños porque yo tenía que estar estudiando para mi futuro. Claro, porque era tu Imagínate, o manera sea, perdía el de tiempo. controlar, de hacer que eso fuera posible, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que sea posible que yo sea doctor? Controlando que yo ahora me voy a poner, me voy a anticipar y voy a trabajar duro, pero no tiene ningún sentido. Claro, de hecho, eso de la incertidumbre es algo que todos los niños y todos los adolescentes en esas edades, a la hora de hacer bachillerato o selectividad, pues tiene, ¿no? Entiendo que en una persona con TOC eso tiene que ser más terrible incluso, porque al final necesitas tenerlo todo en un cajón bien establecido de cómo va a ser ese procedimiento y todas las variables, ¿no? Ya es difícil gestionar esto, ¿no? Como dice Saúl y como has dicho tú, elegir la carrera y tal. Si ya tiene uno bastante, que venga un adulto o que venga alguien y te diga, pero tú estás seguro y por qué lo has elegido. Y no tendría, o sea, de verdad nos cuesta mucho decidirnos cuando viene alguien y nos replantea otra vez todo, es como, me quiero morir, o sea, lo estoy haciendo mal después de todo el tiempo que he empleado y vuelves y así toda tu vida, ¿eh? Esto es para siempre. A esa edad nadie sabe qué es lo que quiere en la vida, o sea, yo conozco muy pocas personas que desde chicos se convirtieron en lo que desearon, o sea, yo sentía que yo tenía la razón, que yo tenía que cumplir con eso para lograr tener un futuro brillante. Y si no estaba haciendo esas compulsiones, era terrible la ansiedad. Nadie te dice que estás mal, nadie te dice que eso es una compulsión y yo no lo sabía. Ni siquiera había internet. Yo no tenía acceso a internet para saber, no había blogs donde hablaran sobre el TOC, no había nada de eso. Terrible. Y quizá podían llegar a pensar, Saúl, que eras muy responsable o muy aplicado y realmente es que a mí eso me jode mucho de los adultos. Ay, qué responsable, hoy qué tal. No, esa persona tendría que estar saliendo con sus iguales, con otros adolescentes,
para poder ser una persona sana, aprender habilidades y aprender a desarrollarse en un futuro mejor. O sea, entonces, estos adultos que piensan que lo estás haciendo genial y que estás siendo súper responsable y eso te va a venir para el futuro, hola, tenemos un problema. O sea, aquí hace falta educación para todo el mundo. No sé cómo lo ves tú. Sí, me veían como que está haciendo lo correcto, no está de vago en la calle, está estudiando, míralo. Pero yo tenía que estar en ese momento jugando en la calle. Yo tenía que Claro. estar ahí porque era parte de mi desarrollo. Yo no tenía un equilibrio en mis actividades. Yo ya estaba sumergido muchísimas horas estudiando en vez de disfrutar la vida. Yo ya estaba sumergido en un ciclo ansioso, compulsionando sin saber que eso me podía perjudicar, sin saber que eso me iba a llegar a dañar tanto, porque después de pasar tanto tiempo ansioso, fue que a mí se me detonaron otros trastornos de ansiedad. Y si hubiera evitado eso con tiempo, quizá mi vida hubiera sido distinta. Son situaciones muy difíciles. Al final, identificarla en esos momentos, entiendo que en Latinoamérica incluso más difícil por el tema cultural. Estabais comentando un punto interesante, el hecho de las relaciones sociales con gente de vuestra edad en ese momento, ¿no? ¿Es difícil para una persona con este trastorno el sociabilizar con gente de su edad? ¿Si puede integrar bien en el grupo o resulta complicado? A mí me resultó complicado y como yo te decía, bueno, soy educadora social y me he especializado en adolescencia y juventud. Y yo creo que realmente me he especializado porque para mí fue tan significativo que encontrar una persona que me entendió y saber que ahí es tan importante tener figuras de referencia que dije, yo quiero ser eso. O sea, basta de quejarse y haz por contribuir al mundo. Entonces, a mí me resultó bastante complicado porque sí que es cierto que cuando una persona tiene TOC, como he explicado antes, y es más bien dócil o como Saúl, por ejemplo, que se ponía a estudiar y él tenía que aplicarse y demás, pues al mundo adulto les resulta mucho más fácil de llevar, incluso a tus iguales. Yo no sé si el caso de Saúl, pero yo sí que conozco a gente con TOC que tenían el autoestima tan bajo y se dejaban pisar muchísimo y entonces en el grupo podían pasar hasta desapercibidos, ¿no? Pero no quería decir que la otra persona estuviera bien, ni se contase con él, ni nada. A mí me pasaba, o sea, yo también tenía problemas de adaptación, pero mi rigidez y mi carácter, que era como oposicionista, era muy reactivo. Entonces, siempre era todo o nada. La gente para mí me fallaba muy pronto, enseguida yo te echaba la cruz y dejabas de ser mi amigo, y al final eso te va cerrando mucho las relaciones sociales. Pues le montas un pitote, no sé, para mí era justificado, pero la gente veía que a lo mejor no había razón de ser para que te enfadases de esa manera. No sé, era todo, tenía una intensidad que si la adolescencia ya la tenía, yo era intensa. Y era el TOC, y obviamente tener amigos y relacionarse así es complicado. Sí, sobre todo porque el TOC, una de las características principales es el todo o nada, ¿no? O sea, no existe la flexibilidad psicológica, no existe el ir ahí surfeando en el río, o sea, no te permite los puntos medios. Siempre tienes que encontrar la verdad absoluta cuando realmente no existe. O sea, cada persona vive su vida, su concepto, su contexto. Y para nosotros con TOC, el querer resolver todo, el querer tener el control de nuestra vida y sin alguien que nos diga a esa edad, sin alguien que nos diga es TOC. O sea, no eres tú, no es tu culpa, es el TOC. Sobre todo en una edad en la que estamos consolidando la autoestima, buscamos siempre referencias de fuera y todo lo que hagamos va a suponer algo positivo o negativo para la autoestima en función de lo que consigamos con ello. Y si para nosotros tenemos que vincularnos a algo, yo por ejemplo lo he visto mucho en consulta, personas con TOC en estas edades que asocian su rendimiento a su propia identidad. O sea, si no son productivos, si no alcanzan sus ideales, su identidad se ve
diezmadas en el sentido de que no son válidos, y eso también ocurre en otros contextos. Necesitan ir compensando las cosas que van haciendo para sentirse que tienen derecho a existir, por decirlo de alguna forma. Sí, así es. Básicamente es una etapa muy dura. Pero bueno, como en la anterior sección, ¿qué consejo le podréis dar en este caso a un adolescente que tenga TOC? Gracias a los avances, hoy en día pues tenemos acceso a plataformas, a información que antes no existía. Ahora los jóvenes tienen ya un celular, ahora los jóvenes tienen acceso a la información que hace 15 años, hace 10 años nosotros quizás no teníamos tanto acceso, y ahora se están generando este tipo de materiales como este podcast, que con el hecho de hablar de que existe este diagnóstico ya le da un sentido, ¿no? Ya le da un nombre, le da un color, ya le da un camino por donde seguir, y cuando una persona sabe que hay alguien más que también lo padece y que pudo salir del laberinto, ya te sientes mejor porque te sientes acompañado. En ese tiempo, anteriormente, alguien que tenía TOC y jamás hablaba de eso, tenía pena, pues no podía hablarlo con nadie, se sentía único. Y ahora hay un poquito más de acceso a la información, y yo lo que les aconsejaría es pues psicoeducarse con los materiales que tienen a la mano, y si es necesario lo más pronto posible tomar atención especializada para TOC, buscar la atención especializada. Yo les aconsejaría sobre todo que si ven que empiezan a obsesionarse, si ven que en su cabeza todo el rato hay ideas sobre lo que tendrían que ser y no les dejan vivir el presente, por ejemplo, no estás lo suficientemente delgada, no haces el suficientemente deporte, no eres lo suficientemente simpática, no tienes las suficientemente amigas, ¿no? Y empiezas a contarlas, pero son amigas de verdad, tengo 1, 2, 3, y lo piensas y te agobias en tu cabeza, empiezas a comer menos, empiezas a entrenar, ¿no? Esto es un ejemplo. Te pueden dar por varias cosas, ¿no? Pero sobre todo en la adolescencia quieres controlar tu red de amigos, tu imagen personal y tu rendimiento académico. Digamos que en la familia te gusta sentirte valorado, pero ya no es tanto porque pasas en la adolescencia. Pero si tú empiezas a notar que eso está muy fuerte, aunque te digan que en la adolescencia eso es fuerte, si tú ves que no se te va de tu cabeza y estás llegando a hacer cosas escondidas, como contar amigos, como ir al baño a vomitar, como entrenar hasta donde no puedes, yo te aconsejo que se lo digas a tu profesor. Si no te hace caso, no ves que está lo suficientemente sensibilizado o sensibilizada, vayas al psicólogo o a la psicóloga de tu instituto, al orientador. Hoy en día en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, también contamos con técnicos de juventud que están súper sensibilizados y pueden ayudarte perfectamente en este tema y ayudarte a acceder al canal de salud mental, porque todos tenemos derecho a una salud mental, ¿no? Y compartir eso, al principio puedes pensar, es que se van a pensar que estoy loco si se lo digo. No van a pensar que estás loco. O sea, estos tipos de profesionales ya están muy sensibilizados y para nada. O sea, esto es como hace 40 años que una nena le dijese a su profe, ¿no? Es que me pica la vagina, ¿no? Profe, me pica mucho. Antes, hace 40 años, una nena no se lo podía decir a su profe, porque, bueno, pues había un código ético-moral que esta nena era una maleducada, no sé qué, y ahora pues la profe sabrá que tendrá hongos o que está malita y sabrá llamar al médico y a su madre y decírselo y ayudarle. Pues esto es igual. Cuando llegamos a la edad adulta o en la edad adulta temprana, comienzas a preguntarte tantas cosas, y pues es así, tú eres el arquitecto de tu futuro, eres el arquitecto de tu vida y tienes que ser el mejor arquitecto para tener el mejor futuro, ¿no? Y en esta realidad comienza muchísimos otros detonantes y muchísimos otros escenarios donde tienes que ser el mejor. Qué bueno lo de arquitecto, Saúl, ¿no? Porque sí, obvio que uno cuando es adulto, ¿no?
Con adulto viene la palabra responsabilidad, independencia económica, independencia de todo, ¿no? Que seas un buen ciudadano. Pero cuando tienes TOC, hostia, eres la moral de la moral. Y estás ahí, esa moral está como, sí, construyendo y a la vez como son estos, los titiriteros, ¿no? Como intentando también controlar cómo van sucediendo todas aquellas acciones para que seas ese adulto que la sociedad espera, ¿no? Entonces vas midiéndolo todo. Vale, soy el adulto que va al gimnasio, soy el adulto que tiene pareja, soy el adulto que ha conseguido pagar un alquiler, luego tendrá que comprarse una casa, el adulto que en el trabajo no está cansado, siempre dice que sí y voy obteniendo resultados. No me puedo permitir que me echen la bronca, porque si me echan la bronca es porque la he cagado, es que esto es un error y lo sé y lo reconozco y por aquí no puedo pasar. Ya, pero eso hace que tu foco esté ahí, bajes, ¿no? Un poco tu rendimiento, te enredas y toda tu arquitectura se va un poco a la mierda y quieres volver otra vez a rehacerla para tenerlo todo controlado. Sí, claro. Y sobre todo porque estás en una etapa en la que no te permites equivocarte, no te permites equivocarte porque sabes que si te equivocas te va a costar. Pero para el TOC no existe la flexibilidad, o sea, para una mente obsesiva no existe la flexibilidad y no te das permiso de equivocarte. No te das permiso de equivocarte cuando en esta vida aprendemos a través de los errores. Y nos martirizamos tanto que parece que seamos los peores jueces. En mi caso me ocurrió, yo no me permitía equivocarme y si me equivocaba me latigaba la espalda, o sea, mentalmente Sí. me saboteaba, era el peor castigador. Uno mismo se castiga tanto que se convierte en el peor infierno. Sí, al final ahí sí es como se generan las depresiones, ¿no? La autoexigencia personal, en el momento que en una de tus áreas no te vas como en tu mente consideras que tiene que ir, como que te secuestra del resto de cosas de tu vida, que al final no puedes disfrutar de tu pareja, aunque te vaya bien, pues también te va a restar en tu pareja porque te va mal en el trabajo, o te va mal, o ha ocurrido algo malo en el tenis, por decirlo algún ejemplo, ¿no? Que siempre va a Se haber algo desajusta todo. que se desajusta todo y piensas que todo va mal y tu identidad se va, como hemos dicho antes en el otro segmento, al traste por ese evento concreto que a lo mejor no tiene un precedente y que simplemente es algo puntual. Entonces, ¿cómo es la edad adulta en el mundo laboral a la hora de gestionar problemas dentro del trabajo o a nivel general? Pues sí, en el mundo laboral es una gincana. Yo empecé bien joven a trabajar cuando tenía 15 años. Ahí no me puedo considerar adulta. Pero cuando ya fui cumpliendo años, pues me empezaban a costar cosas que a mis compañeros no. Empezaba a tener problemas que mis compañeros no tenían y ahí me surgía mucha frustración porque además yo sentía que yo tenía razón y que me estaban pasando siempre cosas injustas. Pero es que me pasaban siempre en todos los trabajos y cuando ya te pasa, siempre empiezas a pensar, hostia, tengo un problema, soy yo, pero no sabes realmente lo que está pasando, porque realmente es injusto. Entonces es muy difícil, es súper difícil. Y no sé, a mí así como un ejemplo muy claro y un poco anecdótico, ¿no? Fue cuando yo tenía 18 años y estaba trabajando de socorrista y empecé trabajando para un club náutico y una urbanización privada. Me iba alternando un día aquí y un día allá. Y bueno, pues en el club náutico, mis reglas de socorrista recién licenciada, que nos metieron una presión totalmente, con que no se ahogase ningún niño, ni cumpliese la ley. Claro, para una persona con TOC, imagínate yo ahí todo en mi cabeza. Y en el club náutico aplicaba esas normas y todo el mundo estaba súper tranquilo y súper seguro con mi rectitud, porque era lo que hacía falta allí. Y esperaban de mí, pero claro, en la urbanización privada no esperaban de mí eso. En la urbanización privada me contrataban porque la ley les obligaba a tenerme de socorrista. Por si ellos fuesen, no tendrían socorrista, era una comunidad de vecinos. Entonces, claro, ellos esperaban de mí pues que no diese por saco, que les facilitase las cosas, que sí que estuviera pendiente, no sé, como un poco guardería de los niños y que controlase un poco a los adolescentes.
eso es lo que esperaban de mí y mi yo adulto de ahora lo sé. Pero yo ahí no lo entendía porque yo iba con mi Sandra socorrista, con la que había sido en el club náutico el día anterior, y aplicaba mis normas de no se pueden los flotadores, o no se salta, o no se bebe un cubate dentro de la piscina, que suena fuerte, pero pasaba, ¿vale? Y allí, pues, claro, se tendría que haber permitido eso, porque el medio lo que me estaba pidiendo era eso, era yo la inadaptada, ¿no? Y era tanto que el jardinero le caía bien y me venía y me decía, Sandra, esto es una urbanización. Estas normas, pues aquí no las tienes que aplicar. Aquí, mira, ella es la presidenta, pues le tienes que dejar que se meta en la piscina con el cubata. Me explicaba las cosas, cómo tenía que actuar y yo lo hacía, ¿no? Por supervivencia, pero no me parecía nada justo. Y bueno, pues cuando ya me diagnosticaron lo entendí todo. Vale, hemos hablado un poco del mundo laboral, ¿no? Pero ¿cómo es en la vida personal esa situación de pareja o la independizarse de tus padres y convivir con el TOC tú solo, por decirlo de alguna forma, o con tu pareja? Es una lucha constante, sobre todo viviendo entre la incertidumbre. A mí me tocó, por ejemplo, sobre elegir el futuro, como lo mencioné, sobre elegir la carrera ideal, sobre que yo tenía que estar tomando la mejor decisión. Recuerdo que ya estaba a punto de iniciar la universidad, estábamos en la etapa de exámenes para iniciar y yo en ese momento ya tenía meses de carga ansiosa, yo traía una carga ansiosa muy fuerte, yo ya estaba somatizando muchísimo, tenía muchísimos problemas para concentrarme. Recuerdo que iba yo a realizar el examen de la universidad para iniciar y empecé con ataques de pánico porque en ese momento yo ya tenía un TOC existencial mezclado y aparte tenía un TOC del tipo sexual en ese momento. Entonces yo ya llevaba una acumulación de ansiedad por varios meses, como lo mencioné, pero llegó el momento del examen y exploté tanto que definitivamente ya no pude asistir. Rompí todos los papeles, rompí los documentos, rompí todo el material que tenía, todo lo que había construido, lo rompí en un ataque de ansiedad y tiré todo. Entonces ahora no solo me encontraba con un ataque de ansiedad, sino en un escenario en el que ya no sabía qué iba a hacer. Entonces me sentía sumamente mal, no sabía ni dónde pisar porque no sabía qué iba a hacer de mi vida. Y ahora estaba luchando por sobrevivir a los ataques de pánico. Ya no estaba luchando por elegir la mejor carrera, ni estaba luchando por mi futuro. Ahora estaba luchando por sobrevivir un día más, ya que estaba sumergido en ataques de pánico constantes, 24 horas. Es súper interesante Sí. porque a mí como que en la época adolescente empezó ahí, ¿no? Empezó adolescencia, juventud y ya cuando entré en la universidad, el TOC empezó a, inteligentemente, tu cabeza empieza a buscar maneras en las que poder aliviar presión. Y claro, yo no estaba detectada. Y me acuerdo que lo camuflaba mucho, que yo ahora los pienso y sé que era el TOC, pero no me vinculaba con relaciones socioafectivas, o sea, en plan parejas. Sí que tuve parejas, con esas sí, pero luego decidía, pues que si algún chaval o chavala me interesaba, no me vinculaba y solo quería sexo y pasármelo bien y ya está, ¿no? Y cuanto yo más estrés tenía, contactaba y decía, pues decidía tener relaciones sexuales o decidía irme de fiesta, ¿no? Como vivir muy en el extremo. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, no llegué a tomar drogas porque sí que vi el peligro, o sea, vi una necesidad de que tenía tanto deseo de controlar todo que quería descontrolar, necesitaba apagarme y por eso hacía esas cosas, pues tener sexo más compulsivo, irme de fiesta
hasta los topes, llevar en danza 3.000 proyectos, ¿no? La universidad, trabajo, no sé qué, y metida en 1.000 cosas. Siempre muy alegre, siempre muy eufórica. Y eso era una manera mía de compulsionar y aliviar presión. Y nadie supo que ese sexo, además, esa poca vinculación con las personas, pues eran compulsiones. Y luego también me pasó que cuando pasé a la vida adulta, pues ya, bueno, yo vine de una beca, vine de Chile, ¿no? Una experiencia súper genial, yo ya tenía pareja y me vine aquí a vivir con él. Él tiene 10 años más que yo y claro, mi vida cambió completamente. O sea, yo ya no me valía el desfogar de esa manera. Entonces, yo ya no me podía ir de fiesta, no porque tuviera pareja, sino porque era todo como muy crazy. Y tampoco, o sea, de repente empecé a vivir sola, tampoco tenía esa economía como para poder hacer todas esas cosas. Ni vivir experiencias tan límites. Luego también pues se unía a que, claro, ahora tenía que tener una vida adulta y tenía que encontrar un trabajo y estábamos en época de crisis. Y fue una mierda porque, claro, no poder compulsionar, no puedo cumplir mis objetivos de persona adulta, que es encontrar un trabajo de lo que he estudiado, y tener que empezar a hacer cosas aburridas que no me permiten descontrolar, pues eso hizo que cayera en una depresión muy grande. Y ahí fue cuando me detectaron el TOC. Teniendo en cuenta lo que me estás comentando, ¿se cura? ¿Se puede curar todo esto que estamos hablando? ¿Hay un momento en el que ya no deja de estar ahí? ¿O cómo sería esa rehabilitación de una persona en esta ya adulta respecto a su TOC? A ver, el TOC no se cura. Puedes llegar a tener una vida funcional, como la tenemos ahora Saúl y yo. Tienes una vida en la que has aceptado el TOC, que va contigo. Y obvio que cuando tengas situaciones de mierda, por ejemplo, se te muera un familiar, tengas unos exámenes, pase algo importante en tu vida, te baje la regla, desajustes hormonales, el TOC va a estar ahí, pero va a estar ahí como una persona que tiene diabetes. Evidentemente se le va a desregular si hay factores externos que hacen que tu cuerpo reaccione. ¿Vale? Digo diabetes porque es algo como más físico y la gente como que entiende más. El TOC no se cura, pero se puede hacer una vida totalmente funcional con él. Se hace al principio mucha terapia, mucho entrenamiento, mucha psicoeducación. Normalmente te ponen ya una medicación que cuesta mucho de encontrar cuál es la que te funciona. Y también te la van regulando porque según tus progresos y tu etapa, tal. Pero la medicación ni te aletarga, ni te atonta, ni nada. Simplemente pues te ayuda a ser la persona que eres de verdad. Cada persona, cada individuo es un contexto totalmente distinto. Como menciona Sandra, hay personas que les funciona una medicación, hay personas que salen alérgicas, que duran meses para encontrar la medicación correcta y demás. Sin embargo, existen hoy en día ya muchas herramientas terapéuticas como la terapia de aceptación y compromiso, que nos enseña muchísimos valores súper importantes para aprender a vivir con el TOC y entender que se le puede llamar cura porque así es como la gente lo conoce. O sea, te enfermas de algo y te dicen, ¿ya te curaste o estás buscando la cura? Pero en el TOC es distinto porque es un trastorno crónico, que sí existen las personas que se recuperan en un gran porcentaje, pero también hay casos refractarios donde no se recuperan por más y más que lo intenten. Sin embargo, hoy en día se sabe que con la terapia de exposición y prevención de respuesta, las personas llegan a un nivel de recuperación impresionante, que tienen una calidad de vida como cualquier otra persona. Y somos personas comunes, personas normales, pero estamos conviviendo con un trastorno, ¿no? Y si bien, como dice Sandra, cada vez en tu vida, cuando llegue un momento ansioso o fuerte, como ya tienes esa tendencia a entrar en el ciclo del TOC, siempre va a haber la posibilidad de generar un nuevo ciclo. Y hay una diferencia, ya sabes cómo salir de ahí, ahora ya aprendiste a salir de ahí, ya no va a ser igual, vas a volver a caer quizá, porque volviste a compulsionar, pero ahora es distinto porque ya sabes
que hay una salida y ya sabes cómo volverte a levantar. Es todo un proceso, pero sí que con las terapias basadas en la evidencia, las personas llegan a tener una calidad de vida muy, muy buena. Eso es lo De importante, hecho, saberte manejar cuando vuelves a caer, ¿no? Porque es algo muy común entre nosotros, ¿no? Cuando estás viviendo una etapa buena, de repente te da vértigo porque dices, ay, no quiero volver a caer. Y te obsesionas tanto en no volver a caer que vuelves a caer. Es el pez que se muerde la cola. Es como aceptar Sí. esa parte que tú tienes, que vas a caer evidentemente porque no lo puedes controlar todo y está en ti. Y simplemente decirle a tu cabeza, aunque te cuesta mucho, no va a ser tan catastrófico como antes porque ahora tengo las herramientas que antes no tenía y ahora tengo un crecimiento personal en ese área, ¿no? Del desarrollo del TOC que antes no tenía y la voy a poder abordar mejor, pero da mucho miedo. de hecho, en la Sí. práctica clínica, en la terapia que solemos hacer, todas en las que estamos basadas en la evidencia, siempre tienen un apartado que es el plan de prevención de recaídas, ¿no? El darle competencias a la persona para saber cómo gestionarse en esos momentos de recaída, saber si tiene que volver al terapeuta o no, y saber qué indicios hay de que puede estar ocurriendo lo mismo de antes. Por lo que tanto, cada caída, que los terapeutas decimos que es necesaria que a veces haya una recaída para aprender a gestionar eso mismo, te permite avanzar y que cada vez caigas un poquito más bajo, por decirlo de alguna forma. No sé si tenéis esa sensación vosotros. Sí, Sí. es como que sales antes del bucle. Claro, es como salir antes del bucle, como aprender a caminar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado de las recaídas, ¿cómo puede ser a partir de los 60 o de la etapa ya de jubilación, donde las exigencias del entorno son menores, el convivir con este tipo de trastornos? Pues ahí cambia un poco la historia. Cambia según, ¿vale? Si tú has tenido la suerte, porque eso es una suerte, porque si para Saúl y para mí, que somos de la misma generación, ha sido difícil encontrar un diagnóstico, imagínate para las personas de esa edad. La mayoría no tienen diagnóstico con esa edad o lo han tenido muy tarde. Entonces, quiere decir que el TOC está súper enquistado en ellos, ¿vale? Un ejemplo, mi padre, os lo voy a poner, porque sé que ya lo he comentado con él y no tiene ningún reparo en que cuente sus anécdotas entre esas cosas porque él dice que no tiene TOC, ¿vale? Entonces le da igual. Y él ha llegado a la jubilación, él tenía él es una persona bastante rígida, a la vez que es rígida es como muy humorístico y lo compensa, ¿no? Ahí va jugando, ¿no? Y, por ejemplo, con el tiempo libre, para estas personas el tiempo libre, el cambiar de roles es bastante complicado. ¿Qué ha hecho mi padre? Pues volver a ser obsesivo en su vida diaria. ¿Cómo? Pues él quería un huerto, ¿no? Ha conseguido un huerto social. Se lo ha dado al ayuntamiento, ¿no? Una parcelica. Pues tienen toda la gente ahí su huerto, tal y que cual. Y él un día, pues estábamos muy contentos porque veíamos que empezaba a sociabilizar, porque a él le cuesta bastante por su rigidez. Y llega un día que dice, he arrancado todas las plantas del huerto. Y nosotros, madre mía, ya está aquí. Y a ver, ¿qué has hecho? No, las he arrancado todas. ¿Y por qué las has arrancado todas? Porque la tierra no tiene suficientes nutrientes. Y por eso no me está saliendo bien la producción. Le estaba saliendo bien. Y digo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Dice, bueno, pues la voy a arrancar toda. Dice, voy a cavar 1,5 metros, o sea, toda la parcela iba a hacer túneles. Dice, voy a cavar 1,5 metros, voy a oxigenarla. Esto a mano, ¿eh? Voy a oxigenarla. Sí, a mano. He encargado ya sacos de sílice. Me dijo, no sé, lo había calculado, ¿vale? Todo lo que tenía que tener. Dice, lo voy a mezclar y con eso la tierra va a estar oxigenada y va a tener los suficientes nutrientes. Vale, pues eso mi padre lo hizo en el huerto social. La gente que pasaba alucinaba, le decían, pero Juanjo, ¿qué estás haciendo ahí? Y el otro, no, porque esto es para oxigenar, tal. Claro, al principio la gente no te conoce y dice, hostia, el tío este es súper listo, tal, no sé qué, pero te estás pegando una paliza. Se lo ocurra, ¿no? Claro, 1,5 metros, porque tú dices, vale, un palmo. 1,5 metros, le decían, pero ¿qué te estás cavando la tumba? ¿Que vas a llegar a Australia? O sea, es que ya era un pitorreo total. Vale, pasa esto. Pum, vienen unas tormentas, otra vez.
vuelve a acabar, menos mal que no es 1,5 metros, que acabó menos. Y ahora ya después de esto, era que tenía que instaurarse un sistema para que las plantas crecieran así y el fruto no tocase el suelo. Porque si el fruto toca el suelo, todo el mundo sabemos que se pudre. Y eso él no se lo podía permitir. Y además, es que no podía ser unas cañas, como aquí en Valencia, que hay en el río, que hay un montón, y es algo biodegradable. No, él tenía que ser hierros fundidos. Entonces, fue obra por obra consiguiendo hierros con un equipo de soldar, los soldó, los hizo cuadrados perfectos, midió el suelo para que las plantas quedaran como él quería y se ha hecho todo un sistema en el huerto. Total, que tú cuando llegas al huerto piensas que alguien se está haciendo un chalet. Y entonces, claro, la gente pasa por ahí y le dicen, Juanjo, que ya te estás haciendo un chalet, ¿cómo va la caseta? Tal. Y se lo toman a risa, pero mi padre ahí está sufriendo. O sea, hay una parte que, como él no la asume de que tiene TOC, piensa que él es así de exigente y tal que cual, pues, realmente hay una angustia porque si él no lo hace, él no puede hacer un huerto normal. O sea, a él le dicen, no, mira, ya, no puedes estar cavando ni puedes hacer estas cosas, dedícate a poner planticas normales. No, o sea, es que no, es que dejaría el huerto, es que te mandaría a la mierda. Entonces es ahí donde ves esas excentricidades, esas cosas que no funcionan bien socialmente. Por ejemplo, ahora va a un curso de informática. Se sienta el primero y se sienta así delante. Y si se le sienta alguien al lado, le dice, no te sientes a mi lado que yo quiero atender. Así se lo dice, ¿eh? Claro, y luego es un cachondo, o sea, tiene esas dos partes. Total, que ahora se le sienta a una persona que le da igual que le diga eso a mi padre y encima no para de hablarle. Y mi padre se pasa toda la clase diciendo, pero que no me hables, que no quiero que me hables, que quiero atender, cállate y atiende. Y luego viene a casa súper encabronado y dice, la loca esta que se me sienta al lado y yo no quiero que se me siente. Y es gracioso cuando ya te lo tomas como familia y sobre todo porque no está peligrando su trabajo, porque antes estas cosas pasaban en su trabajo. Pero bueno, como ya no depende nada económicamente y pues está cobrando una pensión, te puedes permitir reírte. Pero bueno, mi padre lo está enfocando a algo productivo, por así decirlo. Pero en la asociación tenemos a gente que pues no le da como a mi padre, no te hace un chalet en un huerto y le da pues a lo mejor por encerrarse en casa, no está todo suficientemente limpio y luego ya empiezan a aislarse para no contaminarse y se quedan encerrados en casa y es cuando viene la depresión. Entonces, cómo manejarte y por dónde te ve es un tema bastante peliagudo. Y yo creo que lo que nos hace muy bien a la gente que tenemos cualquier trastorno mental es tener compañía. O sea, es de verdad, o sea, porque como la mente nos va para la mierda siempre, el tener a alguien al lado que nos cuide o que simplemente nos dé conversación o que nos saque un poco del contexto o que simplemente un compañero de piso, yo creo que nos hace bien, porque los casos que sí que he visto que están solos, ya te digo que las compulsiones no son como las de mi padre. Claro, realmente yo lo que he visto en sesión es que cuando la gente se jubila hay un perfil muy concreto de personas que dejan de trabajar y sienten que su vida como que termina. O sea, ya le sumamos un TOC en el que tienen que ser eficientes, autoexigentes y productivos, que siempre hemos hablado durante todo el podcast, que es malo. Ahora mismo es que lo necesitan, como siempre han sido exigentes, perfeccionistas. Ahora cuando no necesitan serlo es como que tienen esa parte de su identidad que no existe y o se obsesionan con otra cosa o tienen esa depresión de crisis de identidad y de que ausencia de identidad directamente, ¿no? Exacto, es así. Sí, hablando sobre las personas con TOC en la edad adulta, en este proceso pues he conocido varias personas. Yo supe de unas personas de una persona en particular que tiene 62 años y no tiene psicoeducación respecto al TOC. Dice que ha vivido toda su vida un infierno, que nunca se lo diagnosticaron a tiempo, se lo acaban de diagnosticar, pero ni siquiera sabe lo que es hacer prevención de respuesta, ni siquiera sabe lo que es parar las compulsiones.
y ya tiene 62 años, o sea, ya pasó toda una vida sufriendo y dice que toda su vida ha querido morir y cuando encontró amigos que tenían lo mismo que ella, se sintió acompañada, se sintió que no era la única a la que le pasaba. Entonces, nosotros a través de este proyecto quisiera que llegáramos a muchas personas y que lograran un diagnóstico a tiempo y un tratamiento eficaz, porque todos merecemos tener salud mental y sobre todo acceder a la terapia basada en la evidencia para el TOC. Muchas gracias por vuestras anécdotas, han sido bastante interesantes de cara a ver un poco cómo se vive con este trastorno, ¿no? Y muchas gracias a ti, Saúl, por contar tu punto de vista desde el otro lado del charco. ¿Queréis dar alguna conclusión final para el oyente? Pues nada, más que agradecerles. Ha sido un momento fructífero, ha sido un momento placentero poder estar aquí con ustedes, Sandra. Hablo yo acá desde el otro lado del charco, como lo has dicho, desde México, y pues podemos notar que el TOC es el mismo, ¿no? Aquí y en cualquier parte del mundo. Sí, sobre todo, Saúl, que ahora, con esto de las redes sociales, pues bueno, lo bueno que tiene es que como el TOC no tiene fronteras, el internet tampoco, y nosotros estamos aquí. O sea, al igual que hemos podido contar con tu ayuda y tu intervención hoy, pues la comunidad TOC crece. Ese TOC que antes estabas en casa sin saber qué te pasaba, pues ahora te puedes meter en internet, encontrar nuestro podcast, encontrar nuestra asociación, encontrar grupos como el que lleva Saúl. Saúl, ¿cómo se llama tu grupo? Se llama Club TOC Latam, es un grupo de ayuda mutua. Sí, que está en Facebook, ¿era? Estamos en Facebook, en Instagram como Club TOC Latam. Tenemos 2 grupos, un grupo para pacientes, un grupo para familiares, y pues nos dedicamos a la psicoeducación. Tenemos personas de todo el mundo, incluso también de España, Sí. Y pues somos ahora una comunidad grande. ¿Y lo hacéis de manera voluntaria? Sí, voluntario, todo es voluntario, altruista, y pues ahora las personas con TOC ya no están tan solas y estamos a un clic de distancia para acompañarnos. Es maravilloso escucharte, Saúl, porque hemos pasado de estar solos y solitas, incomprendidos en nuestra casa, a de repente tener una comunidad con profesionales que, como tú, están pasando por el TOC, pero han decidido formarse y hacer una labor voluntaria de apoyar a las personas, hacer una red de amigos, no sentirse solos y combatir todo esto pues en compañía, que se hace mucho mejor. Sí, claro. Eso fue todo por el programa de hoy. Gracias infinitas por haberse quedado hasta el final. Y si aún no lo has hecho, síguenos en nuestras redes sociales como @putotalk. Y recuerda, si padeces TOC o conoces a alguna persona con este trastorno, que puede ser tu hijo, tu amigo o el cuñado de tu vecino Manolo, y quieres compartir con nosotros alguna duda, anécdota, como las que compartimos hoy, o simplemente contar tu versión de la historia, puedes hacerlo mediante el correo electrónico putotalk@gmail.com. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.